Gracias por proveernos tu Santo Espíritu que nos acompaña durante toda nuestra vida. Gracias, Señor, también por la semana, porque en cada uno de nuestros contextos hemos visto tu mano, ya sea, Señor, ayudándonos, protegiéndonos, nutriéndonos, disciplinándonos, Señor, mostrándonos la senda correcta. Gracias, Dios, porque tú eres un Padre dedicado por sus hijos y tú eres un Dios que está en absoluto control de todas las cosas. Tú estás en control de que la tierra siga girando alrededor del sol, de que el mar no se salga de su lugar, de que los vientos soplen y que llueva en ciertos lugares del planeta. Y también te preocupas de que nosotros, Señor, estemos buscando tu rostro. Te preocupas de nuestro bienestar, Señor, de nuestra salud espiritual. Gracias, Señor, porque tú no eres un padre negligente, sino que eres muy responsable. Y te podemos glorificar y te podemos reconocer y podemos estar agradecidos de ti. Esta tarde, Señor, quiero rogarte y quiero pedirte que tú nos concedas tener un buen estudio. Señor, te damos gracias por esta instancia y reconocemos que tu palabra nos hace muy bien. Reconocemos que ella es lumbrera, es lámpara a nuestros pies y que nos va enseñando el camino correcto. Pero también entendemos, Señor, que no podemos estudiarla en nuestras fuerzas y que a menos que tú hagas un milagro en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, no podemos acceder a ella. Por eso te queremos pedir en forma especial, Señor, que tú nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu, que tú nos hables a nuestro corazón. Te rogamos, Señor, que tú nos muestres las verdades profundas que hay en ella y que estas verdades transformen nuestras vidas. Señor, sobre todo te rogamos que nuestro corazón sea como un huerto con tierra que esté disponible para que tú puedas sembrarla. Que no seamos, Señor, un corazón endurecido a ti. Que no seamos un corazón, Señor, que quizás esté pensando en otras cosas o afirmados a sus propios argumentos, sus propios razonamientos, sino que podamos con mansedumbre y con humildad recibir tu palabra, entendiendo, Señor, que son palabras eternas. Yo te pido, Señor, en forma especial que tú te lleves toda distracción en este momento, todo aquello que quizás ha estado acompañándonos durante el día o durante la semana, cosas que hacer, pendientes, algunas cargas quizás que podamos tener. Te ruego, Señor, que tú nos concedas en este momento estar enfocados en ti. También te pido, Señor, que en forma especial tú nos concedas el poder ser practicantes de tu palabra. No queremos simplemente ser oidores de ella, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Y para eso te rogamos a ti, Señor, que tú nos permitas crecer en cada día obedecer a ti. También te rogamos en forma especial por cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se conecten hoy día, a los aquellos que no van a poder. Te pedimos que los bendigas, también a sus familiares. En forma especial te pedimos, Señor, por el hijo de Cecilia. Te rogamos, Señor, por Juan Ignacio, para que tú también hables a su corazón. Nosotros reconocemos, Señor, que así como hemos ido estudiando, no hay nada imposible para ti. Y lo que para nosotros los seres humanos es difícil, para ti ni siquiera lo es. Tú puedes convertir el corazón más duro, el corazón más lejano a ti, atraerlo a ti, como lo has hecho con nuestras propias vidas. Y por eso intercedemos por él. Te rogamos, Señor, por su salvación, para que tú hables a su corazón. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes tiempos perfectos y confiamos en tu soberanía. Pero oramos, Señor, para que así sea, para que él pueda ser reunido en el redil, para que él pueda crecer a la imagen tuya, para que él pueda ser transformado en su carácter. Y también aprovechamos de orar por todos nuestros hermanos, amigos, aquellos familiares que tenemos y que no te conocen, Señor. No queremos olvidar que tu palabra nos dice, Señor, que cuando nuestra confianza no está puesta en Jesús, estamos esclavos del pecado y estamos ajenos a tu vida. Nosotros te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor. Te rogamos en el nombre de Jesús que toques sus corazones, que los atraigas a ti, que hagas una obra regeneradora en sus corazones, de tal forma que te conozcan y que puedan servirte, y que en ese servicio a ti, Señor, ellos puedan ser liberados. Señor, gracias por esta instancia. Condúcenos en este estudio. Enséñanos tú, Señor, tu carácter, tu amor, tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entonces empezar un nuevo libro el día de hoy. La semana pasada terminamos el libro de Génesis y hemos estado estudiando entonces el plan de Dios con la humanidad. Para hacer un repaso un poquito más específico, pero también que pueda ser un repaso que podríamos decir como bien bíblico, vamos a leer las palabras de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Esteban, este relato se encuentra en Hechos, capítulo 7. Así que es lo primero que vamos a leer como para contextualizar el libro de Éxodo. Hechos, capítulo 7. Sí. Este personaje, Esteban, es un personaje que tiene una corta aparición en la escritura.
fue escogido para reemplazar a los discípulos que ya no estaban formando parte activa, ¿cierto?, del ministerio. Y este discípulo, entonces, una vez escogido, es acusado por sedición, ¿cierto?, por estar en contra del Imperio Romano, de estar no sometiéndose y estar básicamente formando parte del camino, que es lo que se denominaba como a los cristianos en la iglesia. De esta forma, entonces, cuando fue acusado Esteban, él comenzó a dar un discurso. Y en su discurso comienza desde el principio de la historia hebrea a dar cuenta de el plan y el propósito de Dios de salvación hasta culminar en la obra de Jesucristo. Y él lo que logra hacer entonces es hacer un resumen bastante preciso y bastante, podríamos decir, como asertivo respecto de la obra de Dios con la vida, ¿cierto?, de Abraham, de Isaac, de Jacob y la conformación de este pueblo, que es lo donde nosotros estamos estudiando. Así que vamos a repasar esa historia de Abraham en los labios de Esteban, y le voy a pedir a alguien de ustedes que voluntariamente quiera leer, por favor, el versículo, bueno, del versículo 1 hasta el versículo 21, por favor. ¿Leo No yo? se pelean. Ya, Marce, por favor. Ya, dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue Bien, enseñado. hasta ahí nomás, Marce. Ya. Hasta 21. Ya. Muchas gracias. Ya. Bien, si se dan cuenta entonces, Esteban logra hacer una
un resumen de la historia de la vida del pueblo de Israel, bastante acertada y bastante sintética dentro de todas las cosas que pasaron. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que durante el peregrinaje de Abraham, ¿cierto?, o del mismo Isaac, hay muchas historias que se van viendo, señor, es cierto, problemas familiares, el problema con la esclava, nace otro hijo, qué sé yo, pero acá lo importante es cómo Dios va tratando, ¿cierto?, y va formando una genealogía, va formando un linaje. Y ese linaje entonces concluye en el libro de Génesis con toda la familia de Jacob viviendo en Egipto. Eso fue lo que nosotros revisamos, ¿cierto? Y lo que vimos la semana pasada es que finalmente José muere, pero José dice, no me entierren, sino que Dios los va a visitar, ¿cierto? Y cuando los visite, ustedes se llevan mis huesos hasta la tierra prometida, Canaán. Pues bien, hemos llegado entonces a el Éxodo, y el Éxodo es el libro que significa Éxodo. Nosotros, en el original, nosotros vamos a encontrar distintos nombres, ¿ya? Algunos lo llaman el libro de los nombres, desde el hebreo, porque precisamente parte con eso. Estos son los nombres de los hijos de Israel. Esa fue la primera línea del libro, y ese es el nombre original del hebreo. Pero nosotros tenemos la transliteración del nombre griego, ¿ya? Que significa salida, ¿ya? O liberación. Entonces, la verdad es que como nosotros debemos entender que Éxodo, nosotros lo entendemos como un libro, pero en realidad es un capítulo de un gran libro que se llama Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, el Éxodo no se entiende por sí mismo, y por eso es que en el original, incluso la primera línea, que a nosotros no nos aparece aquí con esta palabra, comienza con un I, ¿ya? A nosotros nos dice, estos son los nombres de los hijos de Israel, pero la original dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel, entendiendo entonces que hay una conexión directa con lo anterior. No podemos separar a Éxodo de la historia que se nos ha venido contando, ¿cierto? Y manteniendo desde el libro de Génesis. Lo que sí podemos notar entonces, antes de comenzar esto, es que ha transcurrido un tiempo considerable entre los acontecimientos que se nos señalan en la muerte de José y los acontecimientos que se van a señalar ahora en el primer capítulo de Éxodo. Una ventana de aproximadamente 300 años, ¿ya? Un poquito más, un poquito menos. Lo que nos conformaría entonces una estancia total del pueblo de Israel de alrededor de 400 años en Egipto. Nosotros recordemos entonces que el primer enviado, ¿cierto?, a Egipto es José, y José llega por una situación muy, muy, muy dramática, muy terrible, que es la venta que él sufrió de parte de sus hermanos, pero después él se asentó ahí, hizo familia, ¿cierto? Después trae a su familia y él vive un tiempo considerable hasta los 110 años. Y luego de que él fallece entonces, su familia se mantuvo viviendo en Egipto. Eso es lo que la historia nos va contando y nos va contextualizando. Se mantuvieron viviendo entonces, pero al pasar los años, la situación política del país, es decir, la situación política de Egipto, cambia. Los historiadores señalan que había un pueblo que se llamaba los Ixios, que estaban a cargo en ese momento de Egipto, y eran los que habían invadido Egipto un tiempo antes, se habían asentado y estaban entonces gobernando, pero que durante este proceso en el que José fallece, muere, ¿cierto? Y pasa, y están asentados ahí los israelitas, se levanta una nueva genealogía, una nueva, un nuevo gobernante, una nueva secuencia de reyes. Y entre ellos entonces vienen reyes de los que no estaban muy agradecidos con José y que olvidan entonces lo que José hizo por ellos. Ese cambio político supone no solamente un cambio en términos de gobierno, sino que también suponen un cambio en términos de posición para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque los nuevos gobernantes entonces ya no ven como huéspedes bienvenidos a los hijos de Israel, sino que ahora los ven como una posible amenaza. Es como reconocer que hay un pueblo que está viviendo entre ellos, pero que es un pueblo que debido a su multitudinaria, ¿cierto?, descendencia, podrían en algún momento significar para ellos una guerra civil interna o una posible, entonces, rebelión. Entonces, ese es el contexto político de Egipto. Ha habido un cambio de gobierno, han pasado varias décadas en el que, bueno, varios cientos de años en realidad, en el que Egipto está siendo entonces modificado, cambiado, pero en todo este tiempo
los israelitas están ahí. Y ahora, ustedes se imaginarán, ¿cierto? Chile, nosotros estamos celebrando alrededor de 220 años, ¿cuánto? 225 años tendremos, porque hace poquito fue el bicentenario, 215, por ahí creo que estamos. Entonces, Chile es una nación más o menos incipiente. Imagínense que el pueblo de Israel estuvo más que todo lo que nosotros hemos sido país, viviendo en Egipto, como para que entendamos más o menos las dimensiones de los tiempos. Ellos estuvieron 400 años viviendo en Egipto. Por tanto, si bien ellos tienen su propia cultura, porque son, ¿cierto?, personas que están dedicadas a la ganadería, personas que están dedicadas, ¿cierto?, a... se circuncidan entre ellos, los varones, tienen sus propias normas y su propia cultura finalmente. Lo cierto es que 400 años no es casi imposible que una familia como esta, la familia de los hebreos, no se permee de las costumbres, de las normas y de la forma de relacionarse que tenían los egipcios. Por tanto, el contexto social de Egipto es también importante como para entender lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer durante este libro. Los egipcios eran una nación bastante fuerte, bastante poderosa. Y esta fuerza, este poder, venía dado porque en sus recursos naturales ellos gozaban de una provincia que estaba bañada, por decirlo de alguna manera, regada por el río Nilo. De ahí entonces que el río Nilo tuviese secuencias constantes de subida y de bajada, por decirlo de alguna manera. El río en ciertas épocas del año subía su caudal y eso hacía entonces que pudiese regar y hiciera fértil ciertas zonas y por ende entonces Egipto era un país muy rico. Asimismo, tenían muy buenas construcciones, que nosotros podemos tener, ¿cierto?, el testimonio hasta el día de hoy, construcciones que han permanecido como maravillas del mundo. Entonces, era un verdadero imperio. Y este imperio, lejos de ser un imperio que reconociera a Dios como soberano, como Señor, ellos la verdad es que eran politeístas. Eso significa que tenían numerosos dioses. Y esto es tan importante para entender lo que Dios va a hacer y para entender la forma en que Dios comienza a obrar durante el libro de Éxodo, que ellos adoraban animales debido a la participación que esos animales tenían dentro del sustento. ¿Ya? Entonces adoraban dioses para la ganadería, adoraban dioses para el río y para que fueran fecundos, adoraban dioses que se supone daban también esta divinidad o le conferían esta divinidad a los gobernantes, tenían un sentido muy desarrollado respecto del ocultismo y de la vida en el otro mundo, que ellos incluso pensaban que era importante que las personas fueran embalsamadas para que pudiesen resucitar luego, una vez que enfrentaran el juicio divino al otro lado del mundo, después de la muerte. De ahí que tenemos dioses como el dios Set, no sé si lo han visto, ¿cierto? Que es este dios como con cara de un perrito como alargado, con orejitas, que es como el dios del más allá. Está el dios Ra con cara de ave. Y hay entonces una serie de dioses que son muy importantes para ellos y a los que ellos no solamente rinden pleitesía, sino que los reconocen como sus sustentadores, aquellos que les confieren entonces el poder del que ellos gozan. Evidentemente, el pueblo de Israel ha estado entonces en relación con este pueblo y ha estado viviendo con ellos por 400 años. Eso significa que más de algunos de sus dioses han pasado a ser parte también de la galería de dioses del pueblo de Israel. Probablemente Dios sigue siendo su Dios y probablemente ellos han ido traspasando cierta sabiduría de boca a boca, pero podemos llegar a entender incluso que el pueblo de Israel entonces en este tiempo ha también diluido su compromiso con Dios. Estando en Egipto, normalmente nosotros vamos a ver que el pueblo de Israel entonces se ha alejado de la adoración exclusiva a Dios y ha ido aprendiendo entonces de este pueblo. En ese contexto entonces pasan los años y vamos a ver los acontecimientos que vienen ahora en el capítulo 1. Vamos a leer entre todos 2 versículos cada uno porque son poquitos versículos y vamos a ir conversando. Perdón, ¿Perdón? ¿Sí? Felipe, que me quedó como dando vueltas. Habías dicho Dígame. que desde el término, cuando murió José, ahora el éxodo que vamos a empezar, pasaron alrededor de 300 años. Exacto. ¿Esto? Ah, ya. Porque en un total de 400 años Sí. desde que estuvo ahí. Ya.
Dios avisa a Abraham, ¿se acuerdan? En una de las partes de la promesa, si no me equivoco, en el capítulo 17, Dios le dice a Abraham que su pueblo, él lo iba a llevar a Egipto y que iban a pasar 400 años y que después él los iba a devolver. Y acá nosotros vamos a ver adentro que son 430 años. Entonces, lo que se estima es que son más o menos 400 años. Esos 430 probablemente es una fecha más específica y 400 años cuando Dios le habló a Abraham, más redondeada. Pero es más o menos lo que están ahí. Son varias generaciones. Ya, Sí. gracias. Dígame. Tengo una duda súper chiquitita. No era como... Porque tú dijiste que el tema de las momias y todo esto tenía que ver con la adoración a los dioses que tenían ellos. Exacto. Ya, pues, Como una creencia de preparación para el más allá. ya, pero por ejemplo, no José con su padre, con Israel, no estaría como pecando en ese aspecto por haberlo embalsamado a él y hacer como parte de esa cultura un poco pagana. No, yo creo que no. ¿Por qué? Porque la misión finalmente del embalsamado también tenía que ver con que era un ritual o un procedimiento que se aplicaba a las personas que eran de alta estima, que eran como personajes reconocidos o de la alta alcurnia. Entonces también es un proceso que tiene que ver con reconocer, por ejemplo, a Jacob como un ser muy importante dentro de su familia. Y el hecho de que fuese enterrado después nos muestra que finalmente es como que se hizo todo ese procedimiento como una honra, pero que después es enterrado con sus padres. Y José dice que sus huesos deben ser llevados también. Entonces, finalmente no está participando del ritual místico del momificarse. ¿Se entiende? Sí. Claro, es el propósito final, más que el procedimiento en sí mismo. Ahora, no es un procedimiento común, no se hacía con todos, por eso era para los altos funcionarios, probablemente para los de la familia de Faraón y también aquellos que tuviesen harto dinero. Cargos importantes. Cargos importantes, exacto. Que es como hoy en día, ¿cierto? Es parte también de una sociedad así. Bien, Paola, ¿puedes partir tú la lectura, por favor? 2 versículos cada uno y después la Vale y el Iván. Vale. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá. Yo, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. ¿Cuántos son? 2 cada uno, ¿verdad? Sí. 4 o 5. Todas las personas. 5, 6. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. ¿Puedes seguir tú, Elías, por favor? Ok. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey, que no conocía a José, y dijo a su pueblo. ¿Puedes seguir tú, mamá? Mamá. Ya, espérate, que tenía cortado el micrófono. ¿Cuál? ¿Cómo contesta mi mamá? Te toca el 8 y el 9, ¿no? ¿O el 9 y el 10? El 9 y el 10. El 9 y el 10. Como que me contestaste a mí, pero era la Ceci la que te habló, entonces fue como con mucha confianza. No era para ti, Ceci, porque fue como un poco brusca, pero era su respuesta para mí. Sí, yo ya me estaba sintiendo, fíjate. No. No. Pajilla, Feli. Ya. Y dijo. ¿El 9 y 10 sí? ¿O no? ¿Sí o no? Sí, he aquí. No te rías. ¿Qué me hace reír? Que veo mal. Mejor lo leo otro porque tengo los lentes muy malos. Esta Biblia la cambié, no es la misma. Ya. ¿Sabes qué? Ya, Veo doble. Ya, tranquila, no te preocupes. Ya. ¿Puedes seguir tú, Ceci, y después Enrique? Ya. 9 y 10. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues... Yo paré la luz que no se viera tanto. ¿Hay alguien que está hablando con el signo? Sí, la vale, ya. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros
y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos Comisarios. comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Bien, Lucy, Pero ¿puedes cuando seguir más tú? los- A ver, ahí está. Otro. ¿O no? Sí. Ah, no, perdón, Sí. te toca el 12. Sí, disculpa. Me toca el 12, por Pero favor. cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, y de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Súper. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Connie, ¿puedes leer? O sea, perdón, tú, Marce, no sé si está la Connie. Sí, estoy No la acá veo. ahí, Ah, ya, perdón. que no me No te veo. veía. Hablan. Ya, entonces 13, ¿cierto? 15, 15. Ya. Y 15 y 16. habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Claudia y Javier, ¿pueden leer ustedes? Las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ya. Entonces, si nos damos cuenta, el primer capítulo nos contextualiza la realidad, ¿cierto?, del pueblo de Israel viviendo en Egipto. Probablemente, y esto es algo que podemos deducir, no es algo que esté explícito ahí, el pueblo debe haber vivido varios años cómodo en Egipto. Probablemente los primeros años, ¿cierto?, bien regaloneados, mientras estaba José vivo, incluso después probablemente de la muerte de José, pero ahí nos va diciendo que se van cambiando las generaciones, va pasando el tiempo, y entonces los primeros versículos del capítulo nos muestran la familia que entra y nos dice el número, nos dice que fueron 70 personas las que entraron. En Hechos leíamos que Esteban dice 75 personas. Probablemente el conteo de ambos varía en las mujeres que entraron también con ellos. No sabemos a qué se refiere esas 5 personas en diferencia, pero podemos entender, ¿cierto?, que no es una gran diferencia de todas maneras. Entonces ahí se manifiesta, ¿cierto?, los principales hijos, que son después los padres de las tribus, y nos dice inmediatamente que murieron toda esa generación. Entonces, ahí podríamos especular, ¿cierto?, cómo fue el resto de las vidas de José, probablemente bien con sus hermanos, como habíamos visto en el último capítulo. Y luego viene el versículo 7. ¿Quién puede leerlo? Yo. Ya. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron dados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Ya. ¿Qué es lo que está ocurriendo con los hijos de Jacob o con los hijos de Israel? Así ya vamos a empezar a reconocerlos en el relato, como los hijos de Israel, los descendientes de Jacob. ¿Qué pasó con ellos, de acuerdo a este versículo? Se empezaron a multiplicar. Se cumplió la promesa de Dios. Sí. Se empezó, ¿cierto?, a cumplir la promesa dada a Abraham. ¿Se acuerdan cómo era Abraham cuando Dios lo llamó? No tenía hijos. Tenía hijos todavía. No tenía hijos. Y no tenía hijos, ¿por qué no tenía hijos? Pero no podía concebir. Exacto, su mujer era estéril. Y él era de avanzada edad. Exacto. Entonces, si nos fijamos bien, ya en este versículo nosotros empezamos a ver cómo las palabras de Dios, años después de que Abraham ya partió de esta tierra, Dios sigue cumpliendo esa palabra. Acá en este versículo 7, a pesar de que nos está dando una realidad descriptiva de cómo está el pueblo de Israel, también nos está dando un atributo de Dios. ¿Cuál es el atributo que está subyacente en este versículo?
su fidelidad o su veracidad. Que fueron Muy bien. fortalecidos en extremo. ¿Y qué significa eso, Ceci? Que Dios estaba con ellos, que ellos crecieron en fe y también hay, ¿cómo se dice? Cuando una persona está... cuando una persona puede procrear sin problema, porque por ejemplo hay gente que es estéril, hay gente que no puede, hay gente que es débil, que es enfermiza, que los bebés se pierden. Fueron fructíferos. Fértiles. Fértiles, eso. Muy bien, excelente. Estamos en Génesis, o sea, en Éxodo 1, tía Yane, por si acaso. Versículo 7. Exactamente, es como ustedes manifiestan. Entonces, acá se nos está mostrando que en medio de este pueblo, que es un pueblo importante, ¿cierto? Y ellos siendo extranjeros, sucede un efecto muy, muy curioso, que los hijos de Israel comienzan entonces a multiplicarse, pero no es una multiplicación normal, podríamos decir. No es como la multiplicación o el ciclo de la vida normal, donde, bueno, una familia tiene 3 hijos, 5 hijos, sino que acá nos dice que fructificaron, ¿cierto? Y multiplicaron en extremo, dice, fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Por tanto, acá podemos notar entonces que si bien el relato no da la gloria a Dios, nosotros entendemos que esto es parte de la bendición de Dios que recae en ellos, porque Él la prometió a Abraham, la ratificó a Isaac y la volvió a ratificar a Jacob. En ningún caso, entonces, la palabra de Dios se ha debilitado con el paso de los tiempos. No es como que la palabra de Dios perdió ímpetu y partió, como nosotros muchas veces hacemos, que prometemos algo y lo cumplimos bien los primeros días, los primeros meses, los primeros años, pero con el pasar de los años como que nuestra palabra se va diluyendo hasta que ya a lo mejor ni siquiera nos acordamos. Con Dios no sucede así. De hecho, vamos viendo cómo Dios ha ido cumpliendo cada vez sus promesas de manera potente y con el paso de los tiempos, la palabra de Dios o la promesa de Dios no se debilita, no se diluye. El poder de Dios no cambia y su lealtad a su palabra, su promesa, su fidelidad no sufre con el paso del tiempo. Nosotros vivimos en una época, ¿cierto? Y vivimos una vida donde estamos acostumbrados a que las promesas se diluyan, ¿cierto? A que el paso del tiempo vaya cobrando las cosas y todo se va marchitando con el tiempo, todo se va echando a perder, se va olvidando, todo se va resquebrajando. Es como el ciclo de la vida, ¿cierto? Y el ciclo de la vida es como que algo inicia, es bonito, alcanza su pic, pero luego viene este descenso hasta la muerte. Cosas creadas y las relaciones también. Pero Dios no es un Dios como nosotros. Y su relación con su pueblo no es como ninguna de las relaciones que nosotros podamos establecer. De hecho, esta relación que Dios tiene con su pueblo es una relación eterna. Y aunque su pueblo ha estado viviendo en tierra ajena y ha estado fructificando y haciendo su vida, Dios no ha olvidado su promesa a Abraham. Entonces está detrás de esta multiplicación que es sorprendente, que es sobrenatural. Es tanto así sobrenatural que llama la atención de los egipcios. Por tanto, no podríamos decir incluso que probablemente era inusitado para el tiempo, porque debe haber sido en contraste con los egipcios mismos. Es decir, probablemente una hebrea tenía 3 hijos y un egipcio tenía 1. Claro. ¿Se entiende? O a lo mejor las familias hebreas eran súper numerosas y las de los egipcios no. Entonces, algo hay aquí que está haciendo, que está provocando esto. Acá también podemos ver entonces cómo Dios comienza a cumplir la promesa dada a Abraham. Dios había prometido un pueblo, no una familia, un pueblo. Eso significa entonces que iba a ser numerosísimo. Y ya acá vemos cómo Dios entonces empieza a cumplir su promesa. ¿Qué dice el versículo 8 y el versículo 9? Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ya, ¿por qué creen que es importante notar que este faraón no conocía a José? Porque ya toda esa generación que había conocido
perdón, es que me fui para otro lado, no sé, se me olvidó, perdón. Ya, ¿por qué será importante que ¿cómo se llama esto? Que la palabra mencione que Faraón nuevo no conoce a José. La obra que hizo, porque ya había pasado tiempo. Ya, pero ¿cuál será la razón de decir que no conoció a José? Eso significa que esa generación, digamos, que estaba antes ya había desaparecido. Entonces, por eso la generación nueva no conocía la historia de José e Israel. Ya, muy bien, sí, yo entiendo eso, pero ¿cuál será mi pregunta es, ¿por qué esta verdad supone una explicación de lo que viene a continuación? Porque yo pienso que puede ser porque ya se habían olvidado de todo lo pasado, ya nadie recordaba eso, nadie conocía lo que había sucedido tiempo atrás. El versículo 9 dice Y por tanto, ¿qué pasa entonces? que había hecho un pueblo más poderoso. Había un pueblo nuevo. Haber otra como otro gobierno. Tuvieron miedo. Se va a regir como otras normas y todo, como que él iba a instaurar otra, no como José. Ya, bien. No como como José. como que no tienen el respaldo de José. Podría ser. Desconfiar del pueblo. Empezó a desconfiar del pueblo, dice la Ale. ¿Se les ocurre alguna otra razón? Eran personas que no tenían, no conocían a Dios, no conocían, ni siquiera habían oído hablar, yo creo, de Dios. Entonces tenían otra manera. Entonces, obviamente, para ellos era totalmente extraño esto de la historia de José, digamos. Claro, no, eso está explícito ahí, y eso es evidente, sí. Extranjero, ¿no? Exacto, el punto es el siguiente, que al no conocer a José, al que haya pasado tiempo, y que este sea un nuevo faraón entonces, es que ya no está ese sentido de lealtad que había con José. Claro. El olvidar lo que José había hecho, no solamente tiene como sentido el olvido y como, bueno, yo no conocí personalmente a José, sino que es también olvidar lo que José hizo por Egipto. Porque recordemos bien, la gestión de José salvó a Egipto de la muerte, de la hambruna. Es como si nosotros dijéramos hoy en día, bueno, a lo mejor es un mal ejemplo porque a lo mejor todos lo olvidamos, pero que nos olvidemos de Bernardo Higgins, no sé, que nos olvidemos de Arturo Prat, ¿me entienden? Como una persona que ha pasado a ser emblema en la historia porque sus acciones fueron demasiado importantes o decidoras, ¿cierto?, para la nación. Entonces, lo que José había hecho no era menor. Nosotros sabemos que era Dios a través de José y que Dios fue el que interpretó el sueño de Faraón y Dios le dio gracia para saber qué hacer, pero era la figura de José, entonces era una figura emblemática porque era una figura que probablemente a los egipcios inspiraba mucho respeto y agradecimiento. Pero como todas las relaciones humanas, pasa al olvido. Y viene entonces lo que nosotros podríamos decir como el pago de Chile, pero acá es el pago de Egipto. ¿Ya? Es como me olvido de lo bueno que fueron conmigo y me olvido nomás, po. Y ya no hay esa lealtad que venga a la base, ya no está ese agradecimiento, muchas gracias, nos salvaste la vida, gracias, fuiste importante, fueron 7 años súper duros, pero tú nos manejaste bien, ya nos sacaste de la crisis, pero ahora no nos acordamos de ti. Entonces, este versículo no solo nos muestra que ha pasado el tiempo, sino que también se ha enfriado ese afecto que podríamos haber visto desde los egipcios o desde Faraón, esta buena voluntad que tenía hacia la familia de José. Ahora, se ha enfriado esta buena, podríamos decir, ¿cierto?, esta buena voluntad. ¿Qué queda entonces desde los egipcios hacia los hebreos? No queda nada, pues hay como no desconfianza, sino que es como un pueblo extranjero, como un pueblo que no pertenece a ellos. Es buena conclusión, pero no es completa. Vamos al capítulo 46 de Génesis, versículo 34. 46, versículo 34. ¿Quién puede leerlo? Yo. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Ya.
¿qué nos da cuenta eso de cómo eran vistos para los egipcios los hebreos? Eran menospreciados siempre. Sí. Menospreciados, ¿cierto? Aborrecidos. Aborrecidos. Igual es una palabra súper potente. Súper fuerte, sí. Entonces, si nos vamos al contexto, tenemos un pueblo que era aborrecido porque era mal mirado. Eran como, uy, estos son los pastores de ovejas. Uy, qué asco. Pero ya, llegan a Egipto. ¿Perdón? ¿Qué cosa? Aquí tengo una pregunta que ¿Sí? como había pasado tanto tiempo, quizá ellos no eran como solo pastores de oveja, ¿o no? Hacían como otras cosas. No sabemos, no podemos deducirlo. Entendemos, por ejemplo, que después, como nos relata el mismo capítulo 1, fueron sometidos a otro tipo de trabajos, pero probablemente ellos mantuvieron en parte su rubro, por decirlo, o algunas familias deben haberse mantenido como pastores de ovejas y pastores de ganado, porque recordemos que también los habían ubicado en esa tierra precisamente para eso, para hacerse cargo de los ganados incluso de Egipto. Ah, ya. Entonces, si nos damos cuenta, esta es una aversión que se vio eclipsada de alguna forma por el agradecimiento que tenían a la gestión de José, ¿se entiende? Es como, nos caen mal, pero hizo José esto, entonces le tenemos un respeto. Pero imagínense cómo es que ese respeto se vaya enfriando y ese agradecimiento se vaya diluyendo en el tiempo y llega a ser olvidado. ¿Habrá quedado olvidado también ese aborrecimiento? ¿Qué creen ustedes? No, yo creo que fue creciendo por el miedo que fueron al tener que había tantos descendientes. Como dice acá, el pueblo es mayor que nosotros y más fuerte que nosotros. Exactamente. O sea, ya había un temor ya. Como que ya no Muy les bien. ya no les Fuera de debían nada. aborrecerlo y mirarlo en menos, ya hay un temor de poder, de poder por la multitud. Exacto. Que si nosotros lo recordamos, es súper reciente en nuestra historia universal lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Con el exterminio masivo de judíos y de otras etnias también que estaban dentro de Europa. Nosotros podemos entender y hacer un paralelo con esto que está pasando acá, que es efectivamente esto. Es decir, hay un pueblo, ¿cierto? Gobernante que ve cómo el otro pueblo ha llegado, que ha venido y ha venido con sus trabajos y ha venido con sus formas, con su cultura, empiezan a ganar dinero y empiezan a llevarse todas las riquezas del país, porque eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes empezaron a sentir que los judíos venían y se hacían cargo de todas sus empresas y empezaron a juntar plata y se llevaron toda la riqueza y florecieron, y producto de eso también era importante que el Partido Socialista, que era el partido de Hitler, tuviera como esta actitud de depurar, por decirlo de alguna manera, el país. Entonces, acá es como podríamos ver como el génesis de la xenofobia, la explicación racional, que no justifica para nada, esto no es justificación, pero que explica el fenómeno del odio hacia el otro cuando empiezo a distanciarme de él y empiezo a ver al otro tan distinto a mí que me empiezo a hacer una idea caricaturesca de él. Entonces, la violencia a la que fueron sometidos los israelitas en Egipto no es una violencia que fue de un día para otro, ¿se entiende? Sino que fue paulatinamente, apoyándose probablemente en distintos gestos, viéndolos a ellos prosperar más que a los mismos egipcios, a lo mejor sus familias más numerosas que las otras, y ese miedo se va alimentando con el prejuicio, con el enojo, y finalmente llegamos entonces a que Faraón tuviese este concepto de los israelitas. Es interesante porque estamos hablando de, en el fondo, la cabeza de un país. No es menor, es como que, imagínense que estuviéramos ahora en este país y de repente el presidente Piñera hiciera un llamado, ¿cierto?, a toda la nación y dijera, ¿saben qué? A nosotros nos están cayendo mal los peruanos, creemos que están llevándose todos nuestros recursos, entonces nosotros vamos a comenzar una política de exterminio de los peruanos. Así de terrible. Y uno diría, oye, pero esto es xenofobia, oye, pero esto es un delito, esto es grave, ¿cómo te vas a levantar en contra de todo un pueblo? Bueno, eso es lo que está pasando aquí y es súper chocante. Entonces, si nos podemos poner en los zapatos quizás de los israelitas que estaban viviendo en ese tiempo, debe haber sido un tiempo de mucha angustia, un tiempo donde empezó a notarse que están cambiando las actitudes de los egipcios. A lo mejor en gestos de microviolencia pasaron ya a ser violencia más desmantelada, más visible. Es bastante terrible lo que le está pasando. Es como un contexto bastante inhóspito para los israelitas. Y aquí es donde tenemos que entonces notar la enseñanza espiritual también. Porque Egipto va a llegar a significar para nosotros
este lugar de esclavitud. Egipto es un lugar, entonces, que representa muchas cosas en la Escritura, y entre ellas va a representar el paganismo, va a representar la ausencia de Dios, también va a representar la tierra de la aflicción y de la esclavitud, y va a ser como un parangón al mundo, lo que es para nosotros el mundo. Es decir, los israelitas ahora están presos y están a la deriva, por decirlo de alguna manera. Están sujetos a la arbitrariedad de este rey que es malvado. Y es un rey que no les tiene compasión, que no los ve ni los reconoce como un pueblo que en otro tiempo obró bien para ellos, sino que lo ven ahora como un peligro. Entonces los israelitas están en una condición de total desesperación, podríamos decirlo. Están sufriendo. Y este contexto de sufrimiento es importante entenderlo para entender la liberación. Porque nosotros no podemos valorar lo que Dios hace por este pueblo a menos que entendamos lo mucho que este pueblo estaba sufriendo a manos de Faraón. ¿Se entiende? Es como nosotros no valoramos que Dios los haya libertado a menos que entendamos lo mucho que ellos estaban ahí afligidos en su corazón. Entonces imagínense cómo tiene que haber sido que de repente ya a lo mejor estaban hostiles las relaciones, a lo mejor más de algún insulto se daban en las calles, quizás entre los egipcios contra los hebreos, los israelitas, así como a los hijos, no te juntes con él, no te juntes con ella, ese tipo de cosas que se dan en las dinámicas familiares, pero de repente ya esto es una política oficial del Estado y resulta que ahora el Estado se ha declarado como en una especie de guerra contra los mismos israelitas, porque se sienten atemorizados, se sienten amenazados, y esa amenaza entonces los lleva a reaccionar con maldad. Fíjense que el versículo 9, los egipcios reconocen como ciertas facultades o características de los israelitas. ¿Cómo los ven? Que son muchos y son más fuertes que ellos. Muy bien. ¿No les llama la atención entonces que los israelitas fueran sometidos? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo más numeroso y más fuerte es sometido por el, podríamos entender, más débil y más minoritario? Porque ¿Les hace sentido esto? Porque Egipto tenía el poder, por decir, judicial o el poder social dentro de lo que, del país. Eran los que mandaban. Claro, eran los que mandaban, verdaderamente. Y ellos hacían la Pero ley y las normas. Pero si un pueblo menos numeroso y más débil viene a oprimirte, ¿por qué el pueblo más numeroso y más fuerte no se rebela contra esa opresión? Felipe, ¿Qué sucederá aquí? Dígame. es como lo que vivimos hoy en día con los ¿En qué sentido? gobiernos, los empresarios, no sé, la gente más humilde, clase media, Epa. tiene que trabajar para... ¿Qué pasa con los empresarios? No, pero me refiero en general. Ya, pero explica, ¿puedes redondear la idea, Mabel? ¿Puedes como explayarte un poquito para entender la comparación que haces? Porque tú dices, porque este pueblo tan numeroso era sometido por los egipcios, por un pueblo más minoritario, por decirlo así. Ya. Entonces yo lo relaciono un poco a lo que pasa ahora. No sé si se entiende, porque la mayoría de la gente trabajadora es mayor al número de quienes gobiernan, sí, por decirlo así. Y aún así somos... no sé si en se el entiende. fondo yo creo que... Sí, creo que lo entiendo. En el fondo lo que dice ella, yo creo que... Perdón que no sé el nombre. Es como la que... Mabel. Lo que decía la Mabel, en el fondo, o al menos como yo lo entendía, es que la estructura, irónicamente, era como una pirámide. Entonces, a pesar de que fueran más y más fuertes, en el fondo los egipcios tenían el poder político, quizás tenían un brazo armado bien potente y quizás los israelitas simplemente no. Y no hay que olvidar que ellos jamás, yo creo que quizás dejaron de sentirse como allegados. Ya, interesante, es una buena interpretación. Lo cierto es que no tenemos una razón específica, pero creo que esto de alguna manera nos vincula al ámbito espiritual. Ellos podrían perfectamente haberse dicho, ¿saben qué? Ya,
Es como, notamos una mala cara, así que nos vamos a tomar nuestras cositas y nos vamos de aquí, ¿cierto? Como cuando uno visita en una casa y uno de repente ya empieza a saber que empieza a caer mal, entonces como, ya, muchas gracias, me voy, ¿ya? Y uno podría pensar que esa era la mujer en la actitud lógica, ¿cierto? De un pueblo que sabe que no está viviendo ahí definitivamente porque no son egipcios. Pero ellos no hacen esto. El pueblo de Israel de alguna manera está atado a Egipto. Y no son ellos capaces de liberarse de Egipto, a pesar de ser más numerosos y a pesar de ser más fuertes. Entonces, esto es una figura también de la esclavitud, porque la esclavitud del mundo, para nosotros, los que ahora somos hijos de Dios y que hemos sido arrancados del mundo, no era una esclavitud de la que nosotros nos pudiésemos librar en nuestras propias fuerzas. No era una esclavitud que dependía de nuestra manera de pensar simplemente. No, es una esclavitud inescapable. Y necesitamos de un poder superior que nos liberte. Entonces, los israelitas no estaban siendo oprimidos o no estaban comenzando a ser oprimidos porque simplemente les faltó organización. No es que simplemente era un pueblo que le faltó un líder, un caudillo que los guiara a la liberación. No. Lo que la Biblia nos muestra entonces es que ellos necesitaban la intervención divina, que era la única posibilidad que ellos tenían para hacer el pueblo y hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. En este caso nosotros vemos que incluso humanamente podrían haberse liberado, pero no, era imposible hacerlo. Imposible, ¿por qué? Porque necesitaban de un Salvador, un Dios. Ahora, lo bueno que nosotros sabemos la historia, ¿cierto? Es que ellos tenían ese Dios. Un Dios que los amaba y que los amó incluso antes de que estuvieran en Egipto. Que los amó antes de que nacieran, porque los amó en Abraham. Cuando Dios le dio promesas a Abraham, estaba hablando de este pueblo. Y por tanto, este es un pueblo que ahora está siendo oprimido, que está siendo vilipendiado, que está siendo denigrado, que está siendo maltratado, pero es el pueblo de Dios. Y por tanto, vamos a ver cómo Dios va a libertar a este pueblo y se va a encargar de hacerle justicia a este pueblo. Y va a quebrantar el yugo de esta nación. Ese es el contexto que estamos viendo como acá lo va construyendo la misma escritura. ¿Qué dice el versículo 10? 10 y 11, ¿quién lo puede leer? Ya yo lo leo. Ya. Ahora, pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ya. ¿Cuáles son las palabras de este estadista, de este gobernador, que es bastante maquiavélico? Yo creo que digno de análisis su discurso. ¿Qué es lo primero que dice en el versículo 10? Que seamos sabios, dice. Ya. ¿Qué significa eso? Otro tipo de sabiduría. No, que nos demos cuenta del peligro que corremos. Ya, y uno podría decir, oye, pero es verdad, está siendo sabio, está siendo entendido, ¿cierto? Pero ¿qué sabiduría es esta? Aquí, en esta Sabiduría terrenal. Sabiduría terrenal. Feli, en esta Biblia dice, procedamos pues astutamente. Astutamente, muy bien, buena traducción, con astucia. Acá nosotros podemos darnos cuenta de cómo Dios ha dado en su gracia común inteligencia al ser humano. Dios ha dado al ser humano la capacidad de reflexionar críticamente, de pensar y evaluar las cosas. Pero nosotros nos damos cuenta de que eso por sí mismo no constituye una virtud a menos que esté sometido al poder del Espíritu Santo y de los principios de amor al prójimo. Porque con sabiduría solamente, con reflexión, con pensamiento crítico, tú puedes hacer el mal. Sí. El ser humano, a lo largo de la historia de la humanidad, ha evidenciado que ha usado la tecnología, la sabiduría, la filosofía, los estudios médicos y muchos de los avances de los que nosotros gozamos a base y valiéndose de el sufrimiento del otro. Sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos descubrimientos médicos fueron realizados, pero gracias a ¿qué? A la experimentación en humanos. Los grandes científicos que trabajaron durante la invasión alemana fueron científicos que se dedicaron a trabajar en personas y que experimentaron con personas.
y experimentaron virus, bacterias para llegar a ciertas fórmulas. Entonces, nosotros nos damos cuenta acá que hay un correlato en esta sabiduría que dice Faraón. Es una sabiduría malvada. Es una sabiduría humana. Casi cierto inspirada por el diablo. Es como, seamos sabios, seamos precavidos, seamos astutos. Pero todo lo que está planificando es un plan de maldad en contra de este pueblo. Y fíjense bien, dice, para que no se multiplique, o sea, imagínense, estamos hablando de, ¿cierto?, un control natal, pero estamos hablando de que ya vamos a impedir que este pueblo siga reproduciéndose. La Agenda 30. Ya esto es bien fascista, es bien potente, es como, oye, vamos a evitar que se multipliquen. Dice, y acontezca que viniendo guerra, él se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces, la última frase es muy interesante, porque ¿cuál es el miedo finalmente de los egipcios? Que dejen de servirlos. Esto para que no les pueda servir. Exacto. O sea, ¿los egipcios están contentos o descontentos con los israelitas ahí? Contentos pero sometidos. Exacto. Pero bajo el puño de hierro. Exacto. O sea, queremos a los israelitas acá, pero sirviéndonos, que nos convenga la cuestión, no van a estar acá de balde. Entonces, si se fijan bien, en el corazón de Faraón está que este pueblo se vaya porque ya no les caen bien que estén ahí. ¿Eso es lo que quiere Faraón? No. ¿Qué quiere Faraón? Quiere someter. Exactamente. Entonces esto ya nos dibuja también un poco el corazón de Faraón y nos va preparando entonces, nos va mostrando, nos va poniendo en evidencia por qué la dinámica de Éxodo va a ser como es y por qué Dios es tan duro en su trato con Faraón. Todas estas cosas son importantes porque si no las tomamos en cuenta ahora, estos detalles no construyen el personaje, no entendemos cómo es que Dios reacciona después con Faraón y es tan duro con él. En el corazón de Faraón no solamente hay odio y aborrecimiento a Israel, sino que en su corazón está el deseo de esclavizarlos. Él no nos quiere dejar ir. Y él está planificando desde antes que ellos no se vayan. La escritura entonces nos muestra a nosotros nuestro enemigo, el diablo. Y nuestro enemigo, el diablo, tiene una característica, dice la palabra, que él nunca le abrió las puertas a sus esclavos. A sus presos, dice Él es aquel entonces que gobierna este mundo y los mantiene esclavizados con sus deseos, con sus ofertas, con la vanagloria de este mundo. El diablo, entonces, es un ser que tiene preso a las almas. Y él no es que las tenga ahí y las odie porque están ahí en su mundo. No, él las quiere en su mundo. De la misma manera, entonces nosotros tenemos acá a un rey que está tipificando a nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Y como este faraón tenía tantos deseos de esclavizar al pueblo de Israel, de la misma manera nuestro enemigo, el diablo, tenía el mismo deseo de esclavizar nuestras almas. Y fíjense cómo planifica Faraón esclavizar a este pueblo. ¿Qué dice el versículo 11? Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. ¿Cuál fue la táctica o la estrategia para mantener a este pueblo en subyugación? Empobrecerlo o aplicarle tributos, o sea, impuestos, por decir, de la vida de hoy, para tenerlos sin que sigan creciendo como potencia económica. Muy bien. En el fondo es como arrebatarles la riqueza a través del tributo. Claro. ¿Y qué más? Oprimirlos. ¿Cómo? Oprimirlos con capataces que los oprimieran con duro trabajo, dice la escritura. Ya, ¿y qué más? Tuvieron que edificar ciudades de almacenaje. Muy bien. O sea, fíjense bien, económicamente los oprimieron, pero también los oprimieron físicamente. Sí, y en esta opresión física viene una opresión también importante, que es la opresión del tiempo. O sea, un pueblo puede cuestionarse si está contento o está descontento con una situación, si está trabajando todo el día. No. Justicia. ¿Hay tiempo para pensar en la revolución o en cambiar las cosas?
Y incluso en reflexionar si te gustan las cosas como están o no, si estás ocupado todo el día. No. No, es difícil, es difícil. Imposible. Porque requiere, ¿cierto?, ese espacio de reflexión, pero si estás constantemente, hay alguien que te está mandando y tienes que construir y que llevar a la obra, no permite esa como mirada sobre lo que está pasando. Entonces, si se fijan bien, lo que Faraón ha urdido es un plan súper sabio, podríamos decirlo, ¿cierto?, con esa palabra, pero es bien siniestro. Sí. Es un plan, ¿cierto?, que lo lleva entonces a someter a este pueblo e impedir, es como cortarle las posibilidades, está cercando al pueblo de Israel para que éste no se pueda levantar, ni siquiera piense en levantarse. Entonces, tributos y carga pesada, ¿cierto? Carga de trabajo pesada. Y volvemos entonces al versículo 12 ahora, de nuevo, ahora la mirada es como la evaluación, ya, todo esto está pasándole al pueblo de Israel. Pero ¿qué dice el versículo 12? Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ya, ¿cuál es la lógica en esto? Que un pueblo está sufriendo opresión y resulta que el resultado es otro. Es multiplicarse. Tipo, era como lo opuesto que esperaba el faraón. Sí. Exacto. Y fíjense bien, es como cuanto más los oprimían, o sea, está hablando de grados de opresión. Entonces a lo mejor partieron un poco blandos, pero después se fue endureciendo el trato, pero a medida que se iba endureciendo el trato y uno esperara que fueran desfalleciendo, que estos hombres y estas mujeres fueran perdiendo vigor, a lo mejor las mujeres dejaran de dar a luz tan fácilmente o no concibieran por culpa del estrés, del cansancio físico, del agobio, porque pensemos que todo esto significa, ¿cierto? Opresión constante significa que las personas están trabajando más allá de su fuerza, significa que a lo mejor no están optando a salud, a bienestar, a lo mejor al descanso, y uno podría decir, ¿cómo la vida va a fructificar aquí? ¿Cómo van a tener tiempo, ¿cierto?, para tener familia, para criarlos? Probablemente los niños van a nacer enfermos, están sometidos a mucho estrés, los van a diezmar, eso era lo lógico. Pero acá nosotros vemos una vez más, ¿qué cosa? La obra sobrenatural. La protección de Dios. La protección de Dios. Que en medio de la mayor opresión, este pueblo ve cómo Dios está con ellos. Sí. Al punto que, ¿qué pasa al final de ese versículo? ¿Qué nos dice ese versículo al final? Que los egipcios temían a los hijos de Israel. Es que es para tenerle miedo a un pueblo que tú lo estás aplastando y pareciera ser que más lo aplastas y más duro se pone. Qué raro tiene que haber sido y desesperante para los egipcios ver que no les funcionaba el plan. No le está resultando. No está resultando. Y aumentaba el temor. Resultando. Pero Felipe, Exacto. perdón, ¿te puedo hacer una Dígame. consulta? Que sabe lo Claro, que puede. quedó dando vuelta y que ahí dice que ellos pagaban tributos, ¿cierto? O sea, les cobraban impuestos. Quiere decir entonces, porque yo entiendo que ellos, por ejemplo, antes de que estuvieran oprimidos así a este nivel, ellos trabajaban solo sus ganados y ellos se sustentaban. Pero cuando ya estaban oprimidos así, ¿qué? ¿Los egipcios les pagaban? Yo creo que no les pagaban. Entonces, por eso pensé lo del tributo, porque yo creo que ellos estaban atemorizados porque ellos tenían que depender de los egipcios para poder vivir. O sea, ellos los alimentaban, ellos los sustentaban. No creo que les hayan pagado en ese tiempo. O sea, No, que el tributo es un impuesto, no es un impuesto, pago. pero un impuesto seguramente, no sé, bueno, uno lo piensa en dinero, a lo mejor en ese tiempo era por decir, en trigo, en ganado, a lo mejor, no sé. Sí, lo que pasa es que no podemos perder de vista que el pueblo de Israel estuvo viviendo muchos años ahí al alero de José, por tanto es un pueblo que se enriqueció y es un pueblo que ya también tenía muchas riquezas, es un pueblo que era acaudalado. Recordemos que Jacob era reconocido como casi un príncipe. Entonces, probablemente no todas las familias tenían el mismo estatus económico, pero podemos reconocer en Israel familias muy enriquecidas también. Entonces, paulatinamente, esto empieza a desposeerlos. ¿Se entiende? Es como, pensemos que es como que
Hoy día se establece una política en la que tú empiezas a quitar paulatinamente a la gente su plata y de aquí a 10 años más vas a tener a todos sin plata. El que tenía más se va a demorar más en tener menos, pero los que ya lo tenían poco quedan rápidamente sin nada. ¿Qué tienen que hacer ellos? Venderse a lo mejor, ¿cierto? O quedar como esclavos ya lisa y llanamente. Entonces probablemente es un proceso gradual que no fue como de la noche a la mañana, y el cargar los contributos tiene que haber sido una forma y una manera estratégica de desposeerlos, lentamente, pero perseverantemente también. Ya, gracias, Felipe. De nada. Leamos entonces versículos 13 y 14. ¿Lo leo yo? ¿Ya? Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Los obligaron con rigor. Entonces ahí nos vamos dando cuenta cómo, ¿cierto? Empezaron como a sacar las máscaras, por decirlo de alguna manera, los egipcios, y fueron en escalada, ¿cierto? Esto es como increciendo. Partieron, ¿cierto? Con una especie de trabajo forzado, tributo, pero ya ahora aquí vemos como producto de que eso no funcionó y siguieron multiplicándose, se endureció aún más. Dice, amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Cómo leen eso? ¿Qué piensa que significa eso? Con el trabajo yo creo que fue más que ninguna cosa. Que ya no eran libres ya. Ya los afligieron. No trabajaban para sí mismos. Quizás les mandaban a hacer tareas que también quizás eran extremas dentro de lo que correspondía a servirles a ellos. Y los humillaban, seguramente. Muy bien, exactamente. Yo creo que acá es como que automáticamente se activan los esquemas, ¿cierto? Del látigo para nosotros, de los judíos tirando con las cuerdas y eso, y cuando uno ha visto las películas, ¿no es verdad? Como, porque nosotros tenemos harto como contexto de películas y cosas, producciones que se han hecho en torno a esto. La pregunta es, de acuerdo a lo que leemos el versículo 13 y 14, ¿cómo creen ustedes que estaban los israelitas viviendo en Egipto? Súper agobiados. Estaban agobiados. Agobiados. Con angustia. Atemorizados. ¿Qué más? Con angustia. Angustia. Sí. ¿Qué más? Infelices. Infelices. Cansados, pero que estaban muy cansados. Cansados, muy bien. ¿Era un lugar agradable donde estar? No. Ay, no. Era un lugar que nosotros pudiésemos decir como, igual me conformo, igual estoy más o menos bien. Podría ser peor. ¿Podría algún israelita decir eso? No, yo creo que no. Subrayen este versículo. Subrayenlo en su Biblia. Porque esta era la realidad de los israelitas en Egipto. Era la realidad en la tierra de su opresión. Ellos estaban oprimidos, esclavizados. Pero nosotros vamos a darnos cuenta que Dios los saca de ahí, y probablemente sacarlos de Egipto fue más fácil que sacar Egipto del corazón de los israelitas. Después, paradójicamente, los israelitas después añoraban volver a Egipto. Y no una, sino varias veces. Varias veces. Sí. Y esto nos lleva a entender la naturaleza humana y nuestra propia naturaleza. Porque más de algunos de nosotros que hemos estado en Egipto, que hemos vivido, ¿cierto?, en el otro mundo, en un mundo donde a lo mejor hacíamos, entre comillas, las cosas que queríamos, pero sufríamos. Porque en el reino de Satanás uno no lo pasa bien, porque nuestro rey no era bueno. Nuestro rey, el rey de Egipto, Satanás, el faraón de Egipto, nunca ha sido un buen rey con sus súbditos, con sus esclavos. Él oprime. Su ministerio es matar, robar y destruir. Y eso es lo que nosotros vivíamos en esa vida. Vivíamos afligidos, ¿cierto? Movidos por nuestros deseos, por nuestras emociones, constantemente ocupados con los trabajos, la dureza del trabajo de Egipto, con todos los estímulos que el mundo nos da, ¿cierto? Con todas las cosas que nos está diciendo, satisfácete con esto, anda, compra, anda de relación en relación, anda, dale con el éxito, tú tienes que llegar a alcanzar el éxito, no importa cómo, explota tu vida, deja de lado tu familia, invierte todo tu dinero, que lo único que te importe sea tu éxito, y tantas cosas que este mundo ofrece, que nuestras almas
llegan a estar agobiadas, amargadas, con dura servidumbre. Y que cuando conocemos a Dios, Dios nos liberta, resulta que se nos olvida esa amarga servidumbre. Y se nos olvida de lo que Dios nos ha librado. Y se nos olvidan todas las lágrimas que lloramos, todas las veces que sentimos que la vida no tenía sentido, todas las veces que renegamos y veíamos, incluso a veces contemplando el suicidio, muchos diciendo como, oye, yo ya no doy más, no quiero nada más con esto. Dios llega a nuestras vidas, nos saca de esa esclavitud, nos liberta de ese yugo terrible, pero en la naturaleza humana está el olvidar rápidamente lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso es tan importante subrayar el versículo 14, porque Dios libra a este pueblo, lo va a librar. Pero lamentablemente en el corazón del pueblo de Israel se fue metiendo Egipto por tantos años de pasar ahí. Sí, claro. Y vamos a ver muchas veces que ellos van a añorar volver. Y si uno conversara con ellos les diría, pero ¿a qué van a volver? Recuérdate que los egipcios te odiaban, te estaban haciendo trabajar, te estaban amargando la vida, pero ellos querían volver. Sí. Porque a veces estar con Dios era más difícil. Perdón. Dígame, ¿quiere decir algo? No. Ya. Versículo 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las Hasta el hebreas, 16, por favor. una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Ya. Si ya no valió, ¿cierto?, los tributos y el hacerlos trabajar, y luego el amargarles la vida con cargas más pesadas, ahora Faraón es como que cruzó todo límite posible Extrema. y hemos llegado a la máxima expresión de violencia. Una expresión, y este es un pecado muy profundo, porque en cuanto una sociedad comienza a exterminar niños, estamos hablando entonces de que ya no hay un afecto natural, ya no hay un respeto por la vida. Entonces fíjense bien la política de este hombre. Él dice, entonces cuando nazcan, los matan. Ahora fíjense bien, ¿a quiénes tienen que matar? A los A los hombres. bebés. A los bebés A los bebés varones. ¿Por qué? Porque la diferencia del hombre que tenía por decir, el mayorazgo dentro de la ciudadanía, el hombre más que la mujer. Sí, pues hacía fuerte la acción. Pues no es fácil someter a la mujer, ¿no? Muy bien, más fácil someter a la mujer. Sí. Exactamente. De hecho, colonizar un país es más fácil cuando una mujer se casa con un extranjero, es más propenso a perder su identidad cultural. Sí. Entonces, incluso desde la potencia, ya el pueblo va a tener menos hombres, entonces van a ser más mujeres solamente, más débiles. También va a estar esta idea de como susceptibilidad a la influencia extranjera. Es una manera entonces de estar pensando y maquinando cómo debilitar culturalmente a un país, a una nación. Ahora, ¿les suena a algo parecido esta actitud del faraón? ¿Esta política? Yo creo que pensando en la Agenda 2030, es uno de los No se escucha bien. ¿Qué dice? No se escucha bien. Ahora sí, a ver. No sé. ¿Se arregla? Sí. Sí. Yo creo que lo que vemos en la realidad que le tocó vivir, en este caso al pueblo de Israel, es la realidad que vivimos con los déspotas que nos gobiernan en estos tiempos, que son tipo de anticristo. Y realmente uno de los propósitos de la nueva agenda global es eliminar casi al 80% de la población. Y para eso han introducido la ley del aborto, la eutanasia, que es atentar contra el derecho básico del hombre, que es la vida. Y creo que el diablo
es el mismo demonio con otra careta, más moderna, el que estaba operando en este caso en Egipto. Y una de las formas de destruir al pueblo de Dios era, porque yo creo que el enemigo de nuestra alma siempre se opuso a Dios, por eso se oponía a este pueblo. Israel no era mejor que los egipcios, sin embargo Dios había escogido a este pueblo para que lo representara. Y el deseo del enemigo de nuestra alma era destruirlo completamente, borrar el nombre de Dios de sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, eliminar a las criaturas era básicamente un propósito que estaba en el corazón. Exacto. Y estaba ¿Quién puede leer? Desgraciadamente estaba usando a los egipcios con esta maldad tan terrible de eliminar personas. Y eran los nacidos. Era terrible. Exacto. ¿Quién puede leer Mateo 2, versículo 16 al 18? Bien, ahí el ala lo dice. Mateo 2, del 16 al 18. Yo leo, Felipe. Ya. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo. ¿Sigo? ¿Al 18? Sí. Voz fue oída en Ramá. Grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Ya. Acá nos damos cuenta entonces de cómo podemos establecer una especie de similitud, ¿ya? De una comparación entre los dos contextos bien interesantes. Por una parte, el pueblo de Israel está preso en Egipto, están presos y están esclavos, y producto de esa esclavitud entonces, ellos necesitan un salvador. Y en ese contexto, ¿cierto? Hay también una matanza generalizada de niños. Eso es lo que está ocurriendo. De la misma manera, Israel, miles de años después, pero no solo Israel, sino que todo el mundo está preso del pecado y de Satanás. Y necesitamos un Salvador, Jesucristo. Y esa es la promesa que Dios trajo. Un Salvador que fue prometido, pero que ahora no iba a salvar solo a Israel. No iba a liberarlos de Egipto solo a Israel, sino que a la iglesia. Es decir, de toda lengua, toda tribu, toda nación. Y de la misma manera que Faraón estaba matando a todos los niños como una especie de frustrar el plan del Salvador, ¿cierto? E impedir que naciera este Salvador, de la misma manera a Herodes se le ocurrió hacer lo mismo, impedir que naciera el Salvador. Entonces acá vemos cómo Jesús comparte un mismo contexto con Moisés, quien va a nacer en este contexto también. Y vamos a ver cómo la figura de Moisés, como el instrumento que Dios escoge para salvación, apunta de manera imperfecta la obra perfecta de Jesucristo, al punto de que ambos comparten esta similitud. Qué interesante, porque Dios usa todas estas figuras para mostrarnos cómo su obra soberana cumple y triunfa, incluso con toda la oposición cultural o contextual. El faraón representado, o Herodes representado, ¿cierto?, como este gobernante que está detrás, el diablo, que está esperando, ¿cierto?, invalidar el plan de Dios, no lo logra, a pesar de hacer todos estos esfuerzos tan malvados. Entonces eso está ocurriendo, es terrible lo que está sucediendo. El faraón ya ahora, ¿cierto?, está quitado de todas sus, podríamos decir, como reservas, ya cero humanidad. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dice el versículo 17 al 19? Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Al 19, por favor. Perdón. Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Ya. Entonces, ¿por qué no funcionó el plan de
de Faraón? Porque Las la, parteras no le obedecieron, no hicieron lo que él les mandó. Vieron a Dios. Muy bien, porque Bien. las parteras temieron a Dios. Ujú. Fíjense lo curioso de esto. Probablemente no eran 2 parteras para todo el pueblo de Israel, probablemente eran las jefas de las parteras, ¿cierto? Como la enfermera número 1, una cosa así, ¿cierto? Ellas tenían la instrucción entonces de matar a los niños en el momento en que nacieran, pero dice que ellas temieron a Dios. A pesar de que podríamos decir que este pueblo está abandonado a merced de Faraón y que Faraón puede hacer lo que quiera con ellos porque están esclavos. ¿Y por qué Dios no está impidiendo que sean esclavos? Y les ponen tributo. ¿Y por qué Dios no impide que pongan tributo? ¿Y por qué si ahora están amargándoles la vida y Dios no ha hecho nada? ¿Por qué ahora Dios actúa? ¿No les parece esto una contradicción? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué Dios interviene cuando van a matar a los niños y no cuando están siendo esclavizados simplemente? Porque era parte de su promesa a Abraham, de multiplicarlo en la tierra. Muy bien, exactamente. No podemos decir que esta esclavitud no está dentro de los planes y propósitos santos de Dios. Esta esclavitud era parte del diseño de Dios. Dios nos había dicho. Y Dios lo había dicho, exactamente. Pero Dios no iba a dejar que su pueblo muriera. Por tanto, Él iba a intervenir cuando tenga que intervenir. Y esto nos debe enseñar eso. Que a nosotros no nos pasan cosas que Dios no quiera que nos pasen. Y podemos estar en un contexto súper adverso y a lo mejor nuestra vida está en peligro, pero si Dios no quiere que tú mueras, tú no vas a morir. Y Dios va a actuar soberana y sobrenaturalmente en eso. La esclavitud era mala y el pueblo, a lo mejor uno podría decir, bueno, pero Dios debió haber impedido la esclavitud. Dios debió haber impedido los tributos, Dios debió haber impedido que los forzaran a hacer trabajo. No, es que eso era parte del plan. Pero Dios no quería que estos hombres murieran y Dios no permitió que murieran. E infundió temor a estas parteras, que uno podría decir, qué cosa más extraña. Entonces acá podemos darnos cuenta cómo Dios es el que siempre cumple sus propósitos y su palabra es la que se cumple y su voluntad es la que prevalece. No importa que nosotros tengamos un enemigo, ese enemigo está dentro de la soberanía de Dios, no está fuera. No es que como que nosotros estamos a merced de nuestro enemigo. Es más, el diablo cuando nosotros estábamos bajo su dominio, él quería destruirnos, pero no lo logró. Dios cuida de sus hijos y se preocupa de nuestras vidas incluso cuando nosotros estamos en Egipto y a lo mejor estamos lejos y a lo mejor estamos sometidos a dinámicas de pecado, pero Dios está ahí. Con su ojo puesto sobre nosotros, impidiendo que cosas pasen. A lo mejor pecamos, a lo mejor sufrimos un poco en el mundo. A lo mejor estamos cosechando también, ¿cierto?, esa opresión y esa amargura de vida y ese tributo pesado y ese trabajo. Pero nada va a ocurrir en la vida del que está pensado para ser hijo de Dios, aquel que Él conoció desde antes de la fundación del mundo, aquel que Él llamó y conoció de acuerdo a sus propósitos, como decía Efesios. Acá podemos darnos cuenta que Dios es el que dibuja la línea de lo que acepta y lo que no acepta. Y mientras que Faraón tenía pensado matarlos, Dios no lo permitió. Porque Él es el soberano, no Faraón. Faraón es solo un rey. Él puede tener sus ideas, pero es el soberano Señor, Jehová, el que va determinando lo que va sucediendo. ¿Felipe? Dígame. ¿Va a hablar Alan, después tu mami. El plan de Dios se cumple porque también hay personas dispuestas a cumplir ese plan. Sí, eso Me ya explico. Aquí se da el ejemplo de las parteras. Dice que las parteras temieron a Dios. Sí. Y eso desencadenó, ¿cierto?, que una serie de eventos. Entonces, es porque estas parteras, ¿cómo lo explico? Ayudaron a contribuir al plan de Dios. Pero porque ellas también querían ¿cómo puedo explicar? Desobedecer la orden del faraón. Que Felipe, claro, dice que el plan de Dios se cumple
¿cierto? Pero para que se cumpla el plan de Dios, igual se necesitan personas que estén dispuestas a trabajar en el cumplimiento de ese plan. ¿Se entiende, no? Entonces, Sí, Pero no es o sea, entiendo la afirmación, Alan. entonces Pero estas parteras, si ya no hubiesen temido a Dios, no se hubiese cumplido el plan de Dios. Exacto. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que los planes de Dios siempre se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Él se va a valer de instrumentos para cumplir su plan. Él se va a buscar personas que hagan su voluntad. Y aunque esa persona se desmotive, no quiera, incluso luche, Él lo va a hacer. En estas parteras fueron sabias porque temieron a Dios y les dio pánico, yo creo, en ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces no lo hicieron y estuvieron dispuestas a desobedecer a Faraón. Pero pensemos, por ejemplo, en Jonás. Jonás, un hombre que Dios lo llamó para que hiciera algo y él dijo no. Y después lo vemos evangelizando. Porque acá, por muchos Jonases que podamos ser, acá uno no le dice a Dios, no, gracias. No, gracias, Señor, tú me llamaste a esto, pero no, ¿sabes qué? Yo lo voy a pensar y voy a pensar que no. No. No es así. Es como Dios te llama y Dios te capacita y Dios te va a llevar a hacer su voluntad. Aunque te vaya empujando como una mula o que te vayas trotando o de la mano caminando con él. Su plan se va a cumplir. Entonces, acá es maravilloso porque lo que tú dices es verdad. Las parteras se sometieron a la voluntad de Dios. Pero Dios se valió de estos instrumentos y si ellos lo hubiesen hecho, Dios habría buscado otra manera de libertar a su pueblo de esto. Eso podemos estar seguros de eso. Sí. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jesús, Herodes no le dijo a las parteras, sino que él dijo, vayan a su ejército, vayan casa por casa y a todos los menores de 2 años, ustedes los matan. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios avisó por sueños antes a José y le dijo, ándate a Egipto, porque van a matar a los niños acá. Y preservó la vida de Jesús de manera milagrosa por un sueño. Imagínate, es como, uno podría decir como a lo mejor podría haberse valido de algún buen centurión, ¿cierto? De algún buen, no sé, un gallo de estos de la milicia de romana para evitar matar a Jesús. Pero no, a él se lo llevó a Egipto. Entonces ahí vamos dándonos cuenta cómo Dios obra de maneras creativas, novedosas, diversas, pero siempre su voluntad se cumple. Félix, y eso debe traer consuelo a nuestras vidas. ¿Sí? Félix, también en Hechos está el relato de Pedro y de Juan cuando les prohibieron predicar en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron que era menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y creo que los instrumentos de Dios, eso está grabado a fuego en el corazón. Aunque de pronto muchas veces nosotros fallamos en esto. Fallamos en obedecerla a Dios. Pero la voluntad de Dios es la que debe cumplirse en nuestra vida. Porque Dios tiene un plan que es soberano. Que Él ha de cumplir su propósito en nosotros y con nosotros. De acuerdo a lo que Dios ya ha diseñado. Sin embargo, como bien decía este joven, Dios se vale de instrumentos. Y Dios prepara estos instrumentos para el momento justo, para el momento adecuado. Porque creo que el propósito de Dios se va a cumplir sí o sí. Sí o sí, aunque nosotros veamos como para Israel en ese momento de la historia era muy negro el panorama. No había como una salida humana. Pero Dios está interviniendo en una forma sobrenatural. Exacto. Bien. Oye, Felipe, sí, porque tenemos que recordar que Dios es soberano y Él hace. Aunque nosotros como hijos de Dios no queramos obedecer en algún minuto, pero Dios se encarga de poner en nuestro corazón hacer lo que Él dice. Entonces, queramos o no queramos, siempre vamos a tener que someternos, digamos, a su voluntad y hacer lo que Él dice, porque también el Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos lleva a obedecer. Podemos patalear un poco, pero a la larga igual sabemos que tenemos que obedecer. Muy bien, exactamente.
Bien, vamos con los últimos versículos para terminar. ¿Quién puede leer del versículo 20 al 22? Yo. Yo lo leo. Ya. Bueno, yo el 20. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Hasta el 22. ¿Les digo? Ah, ok. Sí. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Ya. Entonces, si se dan cuenta, por una parte está la cosecha de parte de las parteras por temer a Dios y por hacer la voluntad de Dios. ¿Qué hace Dios con ellas? Y prospera la familia. Prosperó sus familias. Probablemente les dio hijos, no sabemos, no sé si eso significa eso o como que les dio recursos a la familia, Claro. pero Dios le hizo un bien por causa de haber sido sensibles finalmente a el mover de Dios o a la voluntad de Dios. Pero ante esto, ¿cuál es la actitud de Faraón? De rabia. Endurece más. Sí. De furia. ¿Cómo? El corazón de él se endurece más todavía. Muy bien, anótenlo ahí. Esta es la primera evidencia de que el faraón está empecinado en hacer su voluntad. Sí. Y a pesar de que está todo este testimonio, ¿cierto? O esta evidencia de que hay algo especial en este pueblo, que lo que él está haciendo contra este pueblo está mal, él continúa con sus planes. Y esto nos va mostrando también que Faraón es un hombre muy obcecado, es un hombre muy testarudo, es un hombre muy llevado a su idea. Y esto también explica por qué Dios es tan dramático también en quebrar su poder y en trabajar con él. Bien, vamos a quedar hasta acá el día de hoy, que hemos revisado hartas cosas, un buen capítulo. Así que les quiero dejar la palabra unos minutitos para que ustedes puedan ir compartiendo, ojalá los que todavía no han compartido, qué es lo que piensan, sus reflexiones en torno a la enseñanza del día de hoy. Chuta, no, nadie quiere hablar. Ya, sean valientes, hablen. Solo si quieren, Yo- si no es obligación, pero tienen No. la posibilidad de hacerlo. Yo voy a decir algo cortito que era lo que estábamos hablando recién, de que en realidad el Señor va a cumplir sus planes en nosotros o los planes que Él tenga usándonos a nosotros. Y si no, como decía Felipe, va a usar a otra persona o va a mover otra cosa para que su plan se cumpla. Pero también, de acuerdo a lo que decía Alan delante, era que me quedó también dando vuelta eso, de que muchas veces uno como que se niega a obedecer a Dios y eso también trae consecuencias, así como a las parteras las bendijo. El no obedecer al Señor o el no querer trabajar para Dios también trae consecuencias que no son de bendición. Entonces es importante que uno sepa que es mejor obedecerle al Señor y ser dócil y Muy bien, muy hacer bien. la obra, hacer el trabajo que corresponde. Exactamente. Muy bien, Marcia, muchas gracias. ¿Alguien más? De hecho, en quisiera- la palabra tenemos, claro, la historia de Jonás, que es una de las más conocidas, ¿cierto? Que desobedeció y eso le trajo consecuencias, ¿cierto? Ujú. Y aún así el Señor tuvo misericordia, ¿cierto? Y lo levantó. Tuvo que pasar. Entonces, esta historia, igual que de las parteras, lo último que alcanza a ver, que igual es interesante porque dice las parteras, pero también dice su nombre. Entonces, las parteras que tienen nombre, ¿cierto? Temieron a Dios, no le hicieron caso al faraón, se enfrentaron a este hombre poderoso, ¿cierto? Que perfectamente puede haberla matado. O sea, ¿por qué no? Exacto. Pero su confianza está en Dios. Entonces, temieron a Dios, obedecieron al Señor, se enfrentaron al faraón, y después de todo eso, el Señor las bendice. Entonces, para nosotros igual es una enseñanza de que a veces no hacemos cosas por miedo. O sea, seguramente estas mujeres tuvieron miedo, sí, pero aún así confiaron en el Señor, descansaron, no sé, pero al final el Señor las bendice. Entonces, ¿Estas no- parteras eran hebreas o eran egipcias? hebreas. Dice a las parteras, dice a las parteras de las hebreas. Entonces no está claro si son egipcias que sirven a las hebreas o hebreas que
Sí, yo pensé Claro. lo mismo. Ah, también puede ser. Yo creo que eran egipcias. Esa es mi suposición. Porque eran de la Porque, confianza del faraón. como para que él les haya explicado este plan tan macabro. Porque Sí. es como decirle a tu propio pueblo, extermina a tu pueblo. No sé, ¿me entiendes? Como que yo llamaría a un infiltrado o algo así. Entonces, Claro. me hace un poco más de sentido que sean egipcias. La Biblia no lo revela. Pero me gustó mucho lo que dice Alan, porque precisamente es algo que no había reparado, pero el hecho de que aparezcan sus nombres es también una honra muy grande hasta estas parteras. Es como cuando uno reconoce a Rahab la ramera, ¿se acuerdan? De que ella es salvada y su fe salva a su familia. Nosotros vamos a ver después que cuando Dios saca al pueblo de Israel, hay egipcios que se unen a la caravana del pueblo de Israel y que se hacen parte del pueblo. No es como que se fue solamente la familia de Jacob, sino que también aquellos que creyeron en Dios por causa de los milagros que ahí sucedieron. Quizás esta fue una de las familias que se unieron a la peregrinación. Es decir, cómo esto también muestra que Dios va tocando corazones de aquellos que no estaban, entre comillas, dentro del plan o de la familia del pacto, mostrando también que Dios abriría luego esa puerta también a la iglesia, a nosotros. Qué bonito lo que destacó Alan. Bien, ¿les parece que oremos al Señor para terminar por el día de hoy? Ya. Igual nos extendimos harto, así que no da cosita. Bien, Enrique, ¿te gustaría orar para terminar? No, prefiero. Le voy a hacer la palabra a Ceci. Ya. ¿Javier está por ahí? ¿Javier está para orar? Tiene Que que lo ser. hace también. Acá está. Sí, aquí estoy. Ya, Javier. Tiene que ser valiente. ¿Orar para terminar? Ah, ¿Quiere ¿Te orar? puedo orar para terminar? sí, pues no, sí. Ya. Ora entonces. Ya, bendito Padre Dios, te amo, gracias por este día, gracias por la posibilidad que nos da de estudiar tu palabra, Dios, gracias porque podemos aprender, Dios, podemos aprender a conocerte cada vez más, Dios, a través de la vida, Dios, del pueblo de Israel, Dios, en Egipto, gracias por este tiempo, Dios, que tú nos has permitido, por la conexión, Dios, por el Felipe, ayúdanos, Dios, a poder apreciar y valorar estas palabras, Dios, y tú abre nuestro entendimiento, Dios, nuestro corazón, Dios, danos tu sabiduría y los frutos de tu espíritu, Dios, para poder, Señor, aplicar esta palabra, Dios, y poder bendecir a otras personas con esto también, Señor. Te glorificamos y te agradecemos todo, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, amigos, muchas gracias por conectarse. Gracias. Entendimos un poco en la hora, pero alcanzamos a terminar el capítulo 1 por lo menos. Bien, un abrazo grande. Nos veríamos el jueves si Dios quiere. Y cuídense mucho. Gracias. Estén bien. Igual. Bye. Chao, bendiciones. Chao. Chao. Vemos con las parteras.